tal? ¿Cómo están? Muchísimas Escuchamos gracias perfecto. a todos los que están presentes. Pues lo que dijo Ricardo creo que queda muy bien reflejado, de hecho, en su excelente libro, Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática, que si no lo han leído, se los recomiendo, porque explica a cabalidad cómo estas dictaduras, a través de la lógica del Foro de Sao Paulo, van mutando, como bien decía Ricardo, de la lógica de guerrillas marxistas violentas a utilizar la democracia para después anularla. Si quieren entender cuál es obviamente la lógica de estas pésimas decisiones económicas, que no solo el Foro de Sao Paulo fue el primero en implementarlas en América Latina, tenemos la CEPAL con su famosa sustitución de importaciones y esa lógica mercantilista que nos viene heredada desde la corona española, pero que también ya era intrínseca de las civilizaciones precolombinas, donde el individuo es un borrego a sacrificar en favor del Estado. Quien quiera entender cómo funciona esa perversión económica, léanse el excelente libro de Javier Milei, Desenmascarando la mentira keynesiana. Entonces, no me voy a detener en las cosas que yo creo que Javier y Ricardo van a explicar también, sino más bien en dónde está el Foro de Sao Paulo 30 años después. En este libro que escribimos con Axel Kaiser, El engaño populista, precisamente dedicamos el capítulo 2 a la parte de la hegemonía cultural, los padres fundadores del socialismo del siglo XXI y sobre todo la estrategia hegemónica del Foro de Sao Paulo. Entonces, si ustedes quieren entender los detalles de quiénes fueron las personas que inspiraron el Foro de Sao Paulo, desde Antonio Gramsci, cómo Fidel Castro se reacomoda después de la Unión Soviética, en esa sección del libro lo pueden encontrar. Pero yo me quiero ir precisamente a las reflexiones, 30 años después. El socialismo del siglo XXI prometió tres cosas. La primera, Caracas, Venezuela, iba a ser la Nueva York de América Latina. Todos íbamos a estar vueltos locos por irnos a vivir a Caracas. Las migraciones iban a ser masivas. Hasta los gringos iban a querer dejar Gringolandia por irse a vivir a Venezuela, el paraíso terrenal socialista. ¿Y qué pasó 30 años después? ¿Por qué Caracas no es la Nueva York? ¿Por qué los inmigrantes van de Cúcuta hacia Colombia y no de Colombia hacia Caracas? ¿Por qué nadie está vuelto loco por ir a vivir ese paraíso donde no hay agua potable, ni papel higiénico, ni medicinas, donde tampoco hay vida social, porque a las 5 de la tarde todo el mundo está encerrado en su casa, no hay electricidad, obviamente la inseguridad es la peor, solo las zonas de guerra están peor que Venezuela, y por supuesto, además de todos esos agravantes, una incertidumbre total en un país que nadaba en petróleo, mientras también ahora nada en miseria. Entonces, la primera promesa del socialismo del siglo XXI, que era país gobernado por el socialismo del siglo XXI, va a ser un paraíso en la tierra al que todo el mundo va a migrar. Ahora, no solo desde que Hugo Chávez, que fue el primer éxito del Foro de Sao Paulo, no precisamente por lo que quería Fidel. Fidel realmente apostaba sus fichas a Lula y era Lula el designado. Pero Hugo Chávez sube en estos escalones de popularidad cuando hace el golpe de Estado en 1993 en Venezuela y Fidel se da cuenta que quizá va a ser más fácil poner a Chávez que a Lula primero. Pero a partir de ahí, los tipos se vuelven más exitosos que una franquicia de McDonald's para ponerse en toda Latinoamérica. Y obviamente, pues, llega Lula y Dilma a Brasil en el poder, llegan los Kirchner en Argentina, llega Mujica en Uruguay, llega Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el FMLN regresa a El Salvador, Daniel Ortega regresa a Nicaragua, ahora tenemos a AMLO en México, por supuesto Cuba, con esto se salva el trasero, con todo el saqueo que hace originalmente de Venezuela, pero también de los demás países. Entonces, ¿qué pasó 30 años después? ¿Por qué el socialismo del siglo XXI no se volvió ese paraíso terrenal? Pues por la segunda promesa que hicieron. El socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo prometieron acabar con la corrupción en el continente. Nos prometieron que esas oligarquías mafiosas, corruptas de los años 90, que habían hecho mercado solo para las oligarquías, serían cosa del pasado. ¿Qué pasa 30 años después? El socialismo del siglo XXI no solo no acabó con la corrupción, la llevó a niveles nunca antes vistos en la historia de Latinoamérica. Y estoy hablando de Odebrecht. Sí, señoras y señores, a pesar de la megacorrupción de los años 90 en privatizaciones hechas de manera completamente ajena al libre mercado, porque no se privatizaba para liberar, sino para crear monopolios que hicieron que poca gente se volviera muy rica, a través de la corrupción, se suponía que el socialismo del siglo XXI iba a acabar con esta lógica. Pero no, y no Odebrecht. Por esa misma lógica que tenemos los latinoamericanos, ese síndrome de Estocolmo, donde vivimos enamorados de nuestro secuestrador y donde creemos que, a pesar de que los gobiernos nos roben, es San Papá Gobierno el que con su varita mágica tiene que decir quién construye los hospitales, quién construye las carreteras
carreteras, quien construye los puentes, los metros y cualquier tipo de infraestructura. Y por esta lógica socialista de que el gobierno tiene que encargarse de todo, pues entonces tenemos gobiernos que le roban a los latinoamericanos en absolutamente todo, llevando la corrupción a niveles inimaginables, como fue el caso de Odebrecht, donde por supuesto no solo los partidos del socialismo del siglo XXI, sino también la derecha corrupta, mediocre, oportunista, hicieron también su viernes haciendo negocios con el socialismo del siglo XXI. Esto está súper documentado en los Panama Papers. Quien no los quiera leer, hay una excelente película de Antonio Banderas y Meryl Streep que se llama La Lavandería. También pueden ver la serie de El Lavallato en Netflix que se llama El Mecanismo, que recuenta esto bien. Entonces, 2 strikes para el socialismo del siglo XXI. No acabaron con la pobreza, la multiplicaron. No acabaron con la corrupción, la llevaron a nuevos niveles. Y 30 años después, la gente voltea a ver y dice, ¿y qué onda con el socialismo del siglo XXI? Solo los países donde no habían tenido su probadita, pues entonces ponen en el poder a alguien que viene de esa lógica del Foro de Sao Paulo. Ahora, el ecologismo. Se suponía que el socialismo del siglo XXI había hecho un compromiso con la Pachamama, donde todos íbamos a amar a la tierra y le íbamos a decir no a ese imperio capitalista yanqui. Y el medio ambiente iba a ser preservado. Pues ni esa promesa pudieron cumplir, porque el peor desastre que se ha visto en los últimos años por el Amazonas y el incendio que ahí se llevó a cabo, que a pesar de 10.000 Gretas Thunberg y todos sus fanáticos, nadie ha hecho nada por la reforestación, que no sean individuos desde lo privado viendo cómo recomponer ese desastre, eso empezó en la Bolivia de Evo Morales. Entonces, tercer strike para el socialismo del siglo XXI. Ni acabó con la pobreza, ni acabó con la corrupción, ni preservó el medio ambiente. Y estamos 30 años después con ahora un nuevo Frankenstein que se llama el Grupo de Puebla. Como Bolsonaro ganó en Brasil y la marca Foro de Sao Paulo como que ya no les funciona tan bien, ahora estamos hablando del Grupo de Puebla. Y obviamente México, visto como una de esas vacas sagradas a las que se les puede seguir exprimiendo la leche, como hicieron con Venezuela hasta que la dejaron completamente muerta. ¿Pero por qué sigue reviviendo el socialismo del siglo XXI? Porque nunca es culpa del socialismo. Pregúntenle ustedes a los venezolanos, a ver cuántos les dicen que fue el socialismo el culpable de las desgracias en su país, y te van a decir, ay no, ya va marico, no, el socialismo no es el problema, el socialismo es precioso, el problema es la corrupción. Entonces, el latinoamericano vive enfermo, vive enamorado en un síndrome de Estocolmo de su propio secuestrador, sin entender que la corrupción es el síntoma de una enfermedad original que se llama socialismo, porque es el socialismo el que le da poder absoluto a los gobiernos para hacer con la economía lo que les venga en gana. Nuevamente, lo que explica aquí muy bien Javier Milei. Y precisamente porque el poder absoluto, que da el socialismo, corrompe absolutamente, es que entonces vemos corrupciones desmedidas. Por eso nos salimos de ese ciclo vicioso. ¿Pero por qué sigue siendo el socialismo cool? Primero, porque el latinoamericano no aprende en pellejo ajeno. Si los cubanos hubieran aprendido a los soviéticos, no les hubiera pasado lo que les pasó, y si los venezolanos le hubieran hecho caso a los cubanos, no estarían donde están. Y así repetitivamente. Pero segundo, además de que los latinoamericanos no tenemos empatía con las personas que han sufrido miseria a través del socialismo, es que la culpa siempre es de los gringos. Esto es lo más descabellado. Las personas admiran a estos líderes socialistas porque son los únicos con los pantalones de mandar a los yanquis a su casa. Pero cuando todo fracasa, resulta que esos gringos estaban metidos hasta en las alcantarillas y son los gringos responsables del desastre. De hecho, ahora hay series de televisión como Jack Ryan, donde se supone que fue el capitalismo el que arruinó a Venezuela y no el socialismo. Ahora, quien estudia la historia latinoamericana y ve las muchísimas intromisiones gringas en el continente, desde las inoculaciones de gonorrea y sífilis que se le hizo a presos y pacientes con problemas psiquiátricos en Guatemala, hasta la caída de Arbenz, hasta la intervención de Allende, hasta cualquier intervención de Irán contra, se va a dar cuenta que cada vez que los gringos se han metido en este continente, es porque alguien adentro de casa les ha abierto la puerta. Así como ustedes en su casa no dejan entrar a alguien, a menos que sea un ladrón, lo mismo pasa con Latinoamérica. Cada vez que los gringos han intervenido es de la mano de o los mismos gobiernos, o el grupo que está en contra de ese gobierno, o incluso una élite oligárquica que a través de otro país empieza a financiar que los gringos se metan. Entonces, esa lógica victimista de que cuando todo colapsa es porque los gringos intervinieron, no solo muchas veces es falsa, sino que además hace que nosotros no hagamos un mea culpa de esas veces que los gringos intervinieron. Ahora, cuando el socialismo implosiona, no es precisamente por exceso de libre mercado, como yo siempre se lo he dicho a los fans del socialismo con el iPhone en la mano. En un país de libre mercado, si tú y tus amigos quieren ser
un grupo de comunistas que se vayan a vivir a la montaña, que no toquen el dinero, que no vuelvan a ir a un mercado, son libres de hacerlo. Solo no le pidan a la gente que les subsidie la existencia. Pero si yo, en un país comunista, con un grupo de amigos, quiero poner un negocio, una zona franca de libre comercio, empezar a importar o exportar, o libremente escribir en un periódico, o me fusilan, o me encarcelan, irme al exilio. Esa es la diferencia. En un sistema libertario, hasta los comunistas caben, siempre y cuando no estén jodiéndole los derechos individuales a los demás. Pero en estos sistemas totalitarios y socialistas, el que quiere vivir libre es asesinado, extorsionado, censurado o encarcelado. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero hacer. 30 años después, todas las promesas fantásticas que el socialismo del siglo XXI le hizo a la gente no se cumplieron. Y por eso es que ahorita está fracasando. Gracias.